Buenas tardes amigos del Facebook y amigos del YouTube. A continuación vamos a hablar un poco acerca del 27 de enero del 2014, el día lunes 27. Ha habido mucho tema acerca de este día debido al fallo de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Así que he preparado este esquema para hablar un poco del tema y de paso, digamos, empezar a ver lo que va a ser la agenda astrológica que estamos preparando, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en esta agenda tenemos aquí, por ejemplo, tenemos por aquí la mención del día, ¿no? El día 27, lunes, va aquí. Tenemos también la indicación de la salida y la puesta del sol, el sunrise y el sunset, ¿no es cierto? También tenemos la fase de la luna y también nos indica qué nakshatra, a qué hora entra la luna a un nakshatra específico. En este caso es Ayesta, nakshatra Ayesta, y el ingreso es a las 2:27. Y también nos indica que Titi o día lunar védico se encuentra activo, ¿no? En este caso Ekadashi. Notemos que el fallo se va a dar en Ekadashi, el día de Ekadashi, ¿no? Normalmente no es favorable ese tipo de situaciones importantes en las que se tiene que decidir temas delicados. Hacerlo en Ekadashi no es auspicioso, no es favorable, ¿no? Pero veamos qué más nos dicen el resto de detalles. Si nos vamos por aquí, vamos a esta barra que está al lado derecho. En esta barra del lado derecho tengo los Dasha Bhuktis para el día que van fluyendo durante el día 27 de enero. Entonces tengo por aquí Mercurio-Venus, Mercurio-Sol, Mercurio-Luna, Mercurio-Marte, Mercurio-Rahu y así hasta que llega Ketu-Ketu. Note que el Dasha y Bhukti de Ketu Ketu comienza a las 2:27, que es la hora en que la luna ingresa al nakshatra Yesta. Y eso se debe a que la distribución de los Dashas Bhuktis depende del nakshatra. Depende del nakshatra, depende del tránsito de la luna por un nakshatra. En ese sentido, cuando la luna ingresa a Yesta, está ingresando a un nakshatra regido por Ketu. Por lo tanto, a partir de las 2:27, Ketu empieza a regir. Y por lo tanto, obviamente, ese periodo del día 27, o sea, a partir de las 2:27 pm al resto del día, ese 27, esa parte del día 27 de enero no es auspiciosa, no es favorable. Mientras que la otra parte del día, que va desde las 00 horas hasta las 2:27 pm, es regida, como vemos, es regida por Mercurio. Por lo tanto, diríamos que es más favorable, ¿no? Es por lo menos este Mercurio que está en Acuario está relativamente favorable. Está recién entrando a Acuario. Eso no lo podemos ver aquí, pero eso ya es un análisis que yo hago aparte y que lo transmito en la agenda en los colores que están presentes, ¿no? Ketu comienza con rojo, después baja un poco a ámbar y después vuelve al rojo. En cambio, Mercurio, si bien tiene unos tres bhuktis en rojo, el de Mercurio Sol, Mercurio Luna y el de Mercurio Marte, estos tres bhuktis en rojo, después vemos que tiene también bhuktis o subperiodos en verde, ¿no? En verde. En ese sentido, tenemos acá una visión interesante de la tendencia benéfica o maléfica o intermedia de estos dashas bhuktis, ¿no? Y eso me va a ayudar a mí a comprender mejor si en qué momento, cuando sepa en qué momento se dio el fallo, me va a permitir entender si ese fallo va a generar situaciones negativas o va a generar situaciones positivas en relación a los países involucrados o a las personas o a la población, a los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, obviamente queda claro que es mejor que la pronunciación del fallo se produzca antes de las 2:27 hora local de Lima, hora local del Perú. ¿Ya? En cambio, si se produce
después de las 2:27 hora de Lima, la tendencia es complicada. Aquí, como ven, yo no estoy diciendo quién va a ganar el fallo, o sea, a quién va a favorecer el fallo. No estoy diciendo si es a Perú o es a Chile. Lo que estoy diciendo es en qué momento es más favorable ese fallo y en qué momento es más complicado. O sea, en qué momento sus efectos son positivos y en qué momento sus efectos son negativos, según la hora en que se pronuncie este fallo, ¿no? Entonces, esperemos que la pronunciación del fallo se produzca antes de las 2:27, no después de las 2:27. Y esperemos que sea en esta franja verde que tenemos, en cualquiera de estas franjas verdes que tenemos aquí. Puede ser en el Mercurio Raju, el Mercurio Júpiter y el Mercurio Saturno. Obviamente, de estos tres, el más favorable es el de Mercurio Júpiter y el de Mercurio Saturno. El de Mercurio Raju está en tercer lugar. ¿Ok? Y si queremos entender más la naturaleza de estas franjas, de cuál es la tendencia, tenemos que irnos al siguiente elemento de la agenda, que son los ascendentes. Ya, los ascendentes, ¿qué es lo que me indican? Los ascendentes me indican el cambio de signo ascendiendo en el horizonte este. Cada cierta cantidad de minutos, casi 2 horas aproximadamente, los ascendentes cambian en el horizonte este. Entonces aquí tengo las horas en que esos ascendentes van a cambiar, que son horas diferentes a las horas de los Dashabhuktis, ¿no? Eso de aquí es un tema lunar, es el tránsito de la luna, depende del tránsito de la luna por los nakshatras, mientras que esto de aquí depende del movimiento del horizonte este, ¿no? En relación a las estrellas, a las constelaciones, a los signos del zodiaco. ¿Ok? Entonces tengo las horas ahí y voy así tener que fijarme la intersección que hay entre las horas de los ascendentes y las horas de los Dashabhuktis. Pero tengo información para cada ascendente y claramente me voy a dar cuenta viendo el color de esta información cuáles ascendentes son favorables y cuáles son negativos. Por ejemplo, puedo ver, suponiendo que el fallo se dé entre las 7:15 y las 9:17, entre las 7:15 y las 9:17, veo que la tendencia es inestable y me dice, aprovecha tu momento de gloria para afianzar e integrar las mentes. Habla, comenta, ríe, celebra, que el tiempo luego se lleva todo. O sea, me está diciendo que este momento es favorable, ¿sí? El que gane en ese diferendo, y si la pronunciación del fallo se realiza en esta hora de Lima, el que gane va obviamente sacar mucho provecho, mucho beneficio, y el que pierda no va a salir perdiendo tanto, ¿no? Esa es un poco la interpretación que hacemos, viendo que que la expresión es verde, o sea que es positiva. Recuerden que primero me dice inestable, quiere decir que a pesar de que esto es favorable, es un beneficio inestable, o sea, es una tendencia buena pero inestable. Ya no dice maléfica, ni negativa, ni violenta, solamente dice inestable, o sea, no es del todo estable. ¿Ok? Entonces tengo un buen momento aquí, entre las 7:15 y las 9:17, que si voy a ver la franja de los Dashabhuktis, voy a ver que también aquí hay verde. Entonces ahí tenemos un excelente momento para el fallo, ¿no? Esto continúa verde hasta mucho más adelante, así que este verde de las 7:15 a las 9:17, esta tendencia favorable es muy buena, y además debo decir algo. ¿Para qué sirven estos detalles que están aquí, donde se indica la cantidad de meses que dura cada Dashabhukti? Esa cantidad, esos números que dice 2 años, 6 meses, 11 meses, 1 año, eso indica la duración de cada Dashabhukti en cuanto al tiempo que rige si una carta natal se produce, si un evento astrológico se produce en ese momento, cómo se arrastra el periodo, o sea, qué periodo se activa para ese evento o ese nacimiento. En el caso del fallo de la Haya, por decir, si justo el fallo se realiza a las 7:15, 7:16 o 7:18, si el fallo se inicia comenzando este ascendente que es
ascendente Acuario, como podemos ver aquí, si ese fallo se produce comenzando el ascendente Acuario, vamos a ver que es benéfico, acá también es benéfico, y estoy viendo que el ascendente Acuario se cruza con un Dasha Bhukti que dura 11 meses, el de Mercurio Rajo. Por lo tanto, 447 y el otro tiene, ¿cuánto tiene? El ascendente tiene 715. 447, 715, ahí hay como 3 horas de diferencia y entonces más o menos vamos a comprender que la tendencia benéfica aquí será más o menos 4 meses y después sumamos estos 2 años 6 meses, sumamos estos 2 años 3 meses, tendríamos como más de 5 años que van a ser favorables para el tema o sea, vamos a tener como 5 años donde los efectos de este fallo de la Haya van a ser favorables. ¿Por qué? Porque tenemos esta secuencia de Dasha Bhuktis que claramente nos confirman eso. O sea, inicia en un momento dado, pero como inicia en ese momento dado, esos años que vienen van a teñirse de la tendencia de los Dasha Bhukti siguientes. Porque recuerden que cuando un evento se produce, un nacimiento se produce, se inicia en un periodo determinado, pero luego ese periodo termina y siguen los siguientes periodos en la vida de esa persona, y en este caso en los efectos que produzca el fallo de la Haya. Entonces, si se produce en esa hora 7:15, 7:20, la hora peruana, hora de Lima, entonces tendríamos un rango amplio de más o menos aproximadamente 5 años en los que ese fallo traería consecuencias positivas. Obviamente más para aquel que gana, para aquel que sale victorioso, y también hay que decir que no sería tan negativo para el que sale perdiendo, ¿no? Pero ese es un caso positivo. Veamos un caso negativo que podemos notarlo claramente aquí donde todo está prácticamente en rojo. Observemos Observemos a las 21:19, dice reactivo. Dice, prepárate porque una reacción peligrosa vendrá contra ti, pero no la verás sino cuando te golpee. No muestres tanta felicidad que luego puedes llorar. Ok, eso es negativo, obviamente indica que hay una reacción, ya es reactivo desde el inicio y además acá se reafirma más esa tendencia. Así que ahí tenemos claramente que el que pierda en ese fallo no va a estar tranquilo. El gobierno que salga perdiendo en ese fallo no va a estar tranquilo y va a buscar de alguna manera obviamente alguna manera de vengarse o de cobrarse cuentas de una forma u otra, ¿no? En la política hay muchas maneras en las que un gobierno puede dejar sentir su molestia hacia otro gobierno, ¿no? No solamente una guerra, sino también hay diferentes tipos de guerra, ¿no? Que se pueden realizar de un gobierno a otro. En ese sentido, esta tendencia es negativa aquí en las 21:19, y si yo voy a la barra derecha, voy a ver que también el Dasha Bhukti de Ketu Luna es negativo. Negativo por 7 meses y luego sigue negativo 4 meses y luego sigue negativo un año. Entonces, por lo menos hasta donde yo veo, si el fallo, por decir, se iniciara a las 9:20 más o menos, por dar una hora cualquiera, si se da a las 9:20, tendríamos ahí cerca de 4, 7, como cerca de un año y medio, donde ese fallo va a generar claramente efectos muy negativos. Para el que pierde, muchísimo más, y para el que gana, le puede generar una situación en la que tiene que estar alerta de la otra parte, ¿no? En ese caso podríamos jugar con las posibilidades. Si gana Perú, o sea, si el fallo se pronuncia, la conclusión, si ese fallo se da a conocer a esa hora, 9:20 más o menos, tendríamos un año y medio más o menos negativo, ¿ok? Si gana Perú, ese año y medio indica que Chile no se va a quedar tranquilo y va a realizar actos de una u otra manera para sabotear de alguna manera algunas situaciones que Chile pueda considerar políticamente como, digamos, cobrarse
cobrarse revancha. Ok, pero si es Perú quien pierde, digamos, si es Perú el que sale perdiendo en ese fallo, ese año y medio va a ser muy negativo para el gobierno en términos de su reputación, en términos de su aprobación, y la población estaría también muy fastidiada, digamos, ¿no? Se generaría una situación muy negativa a nivel de también de reacción social, ¿no? Entonces, esta forma en que estamos presentando la información para la agenda nos va a servir muchísimo porque podemos analizar en diferentes niveles. Podemos analizar en el nivel de los ascendentes, que nos dan una información dependiendo de cómo cambia el ascendente, ¿no? Cada aproximadamente 2 horas, y además esta información la comparo con la tendencia de los Dasha Bhuktis, que esta barra de color me indica si son positivos o negativos. Tengo la hora en que se inicia ese Dasha Bhukti para poder comparar con la hora del ascendente, ¿no? Y ver cuál es la intersección. Y tengo también el tiempo que puede durar el efecto de un suceso, tanto en el sentido positivo, ¿no? O en el sentido negativo, ¿no? Tengo ahí una proyección, digamos, del tiempo en relación a los efectos que ese evento genera. ¿Ya? Entonces, me parece muy interesante cómo se está presentando la información. Además, también hay que entender que la combinación de un nakshatra con un titi y con el día genera ciertos tipos de yogas que tienen que ver más con lo que es el calendario védico en términos de panchanga, ¿no? Entonces, ahí eso también es otra información importante, y también incluso estamos colocando el sunrise y el sunset, ¿no? Para los que quieren tener un poco de información acerca de la salida y la puesta de sol. Entonces, esta información es muy interesante y esperemos que cuando la agenda esté lista puedan sacarle mayor provecho. Ahora, recuerden que este texto que yo le he puesto es opcional. Yo lo he escrito a modo de apunte para este caso específico del Tribunal de la Haya. Sin embargo, aquí en esta parte pueden haber varias opciones de cómo presentar la agenda. Pueden ir iconos pequeños que representen temas, ¿no? O pueden ir también textos hasta cierta parte de la línea, dejando un espacio al costado para que las personas también puedan poner sus propias actividades, qué es lo que están planeando hacer, ¿no? Ese detalle de cómo se usa el espacio central es flexible, ¿no? Hay varias opciones que estamos manejando, y se está pensando hacer agendas temáticas, ¿no? Según el tema que una persona quiera enfocarse, podemos hacer una agenda enfocada en tema económico, en cuestiones financieras, podemos hacer una agenda enfocada en experiencias afectivas, en vida afectiva. Incluso podemos hacer una agenda personalizada, ¿no? Una agenda personalizada en la que ya no es una recomendación general, sino específica para la persona, día a día, según los ascendentes, según los Dasha Bhuktis, según su propia carta natal, según su retorno lunar, según su retorno solar. Es un trabajo mucho más específico, mucho más detallado y más preciso también para la persona que quiera tener una información, digamos, durante el día a día, y ya digamos, es otro nivel de uso de la astrología, ¿no? Es un nivel mucho más refinado, un poco, digamos, lujoso también por el costo que probablemente va a tener esta agenda personalizada, pero en todo caso siempre va a poder va a poder tener acceso a la agenda general, que va a tener tendencias generales, no va a ser tan específica, no va a ser tan detallada, pero le va a permitir sacarle provecho también en sentido general, ¿no? Pero en lo posible, si puede pedir una agenda personalizada, eso va a ser genial, porque la ventaja que va a tener con respecto a las otras personas que, digamos, no tienen una previsión de las tendencias es grande, ¿no? Le va a permitir a usted digamos, avanzar más tranquila, digamos, poder maniobrar situaciones difíciles en el día a día y sacar adelante sus metas personales y su vida espiritual, ¿no? Entonces, habiendo explicado ya un poco la situación del día 27 de enero, lunes,
podemos terminar este video esperando que se encuentren bien y esperando a ver qué sucede este 27 de enero con el Tribunal de la Haya, ¿no? Ok, estamos en contacto. Hare Krishna.